Dicho esto, empezamos con la enseñanza de hoy. Y la enseñanza de hoy se llama No digas que soy un niño. Así es como se llama el mensaje de hoy. No digas que soy un niño. Vamos a estar hablando del profeta Jeremías. Alrededor de esto, cuando el Señor me llamó a mí, cuando yo inicié en esto, empecé muy jonágico, así se dice, de Jonás. O sea, rebelde, desobediente, un poquito pedriño, o sea, rabioso. Y así un poquito de cada uno de los que usted se puede encontrar en la Biblia, ¿verdad? Que el Señor tuvo que ubicarlos. Porque nosotros cuando el Señor nos llama, iniciamos con un gran deseo, con un gran entusiasmo, con un anhelo de agradar a Dios, pero mal. Porque no conocemos del Señor, no conocemos muchas veces ni de nosotros mismos. Y en medio del camino cometemos equivocaciones, errores y pecados. Separo uno de lo otro porque pecado es una cosa y error es otra. Error es que yo no le ponga el freno de manos al carro y entonces se vaya para atrás y se golpea, eso es un error. Pecado es cuando infringimos la ley de Dios. Entonces hacemos pecados, cometemos errores, cosas en desacierto. Y cuando el Señor me llama a mí, al principio yo decía, pero ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a decir? Si yo no sé nada, o sea, yo sé poco y escuchaba a otras personas enseñar, a otras personas predicar y yo decía, no hombre, yo seguramente voy a hacer el ridículo. ¿Qué voy a decir? No, eso no es para mí. Ahí estaba la rebeldía, o sea, no es para mí, como que si fuera de uno, el mensaje o la sabiduría viniera de uno. La sabiduría y el mensaje viene de Dios, no viene de uno. Y un hombre se acercó a mi oficina en ese día, porque nosotros hemos trabajado durante muchos años en turismo. Llegó a mi oficina y me trajo una palabra, y estaba en Jeremías capítulo 1. No digas que soy niño. Me leyó ese texto, y cuando llegó a la parte donde dice, porque pondré mis palabras en tu boca y dirás lo que yo te mande a decir. Ahí mi corazón se quebrantó, lloró, y lloró, porque yo no estaba entendiendo realmente nada. Lo único que estaba entendiendo era que Dios me estaba diciendo, vaya y haga algo, y yo lo estoy mandando a hacer algo. Listo. Y yo me voy a encargar de que usted hable lo que yo quiero que hable. Eso estaba en Jeremías. Lo que pasa es que yo no sabía ni siquiera quién era Jeremías. Ni siquiera sabía qué estaban llamando a Jeremías. Quiero hablar un poco de Jeremías y después volver a lo que les estoy diciendo como introducción acerca de lo que Dios me llamó a hacer. Jeremías fue llamado durante el reinado del rey Josías, rey de Judá. Él en toda su predicación no logró que nadie, ni una sola persona se convirtiese a los caminos del Señor. Entonces pregúntese, le mandan a hacer una misión, sabe que nadie va a cambiar, que no se van a arrepentir y que va a venir un juicio sobre ese pueblo. Jeremías no quería ir a hacer eso. Y lo único que se le pasó fue llorando todo el ministerio. Y por eso le llaman el profeta llorón a Jeremías. Antes de seguir hablando de Jeremías, vamos a orar y le vamos a pedir dirección, pero ya puse en la mente y el corazón básicamente lo que nosotros venimos a hacer a este lugar. Venimos a aprender palabra. ¿Quién quiere aprender palabra de Dios? Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos. Te damos gracias, Señor, porque nos llamas, Señor, a entendimiento, y el entendimiento viene a través del Espíritu Santo. Pero, Padre, hemos comprendido que el Espíritu Santo no va a trabajar si no ponemos la leña para el fuego. Y ese es el estudio de tu palabra. Para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y nos transforme como lo ha hecho hasta ahora. Hoy nos exponemos. Te ruego, Señor, que des dirección a mi boca, a mis pensamientos, y a todos en conjunto nos des el entendimiento para poder llevarnos el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana.
Ayúdanos a tener un corazón receptivo, y no un corazón impaciente, un corazón receptivo, un corazón deseoso de aprender y una mente, Señor, que guarde y conserve esta palabra para ponerla en práctica en el momento que así la necesitemos. En tu nombre, Santo Jesús, te damos gracias. Amén. Bueno, él predicó Jeremías y no logró absolutamente que nadie se convirtiese. Fue rechazado por su pueblo, fue odiado, fue golpeado, fue puesto en la cárcel, acusado de traidor. Claro, acusado de traidor porque le decía al pueblo que tenían que rendirse a los babilonios. Si ustedes leen Jeremías capítulo 29, cuando el Señor dice a través de Jeremías, yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal, lo que dice más adelante es que se tienen que rendir a los babilonios, van a ir en cautiverio, que tienen que casarse, tener chiquitos, sembrar y someterse, sujetarse a esos hombres, a esos caldeos. Tienen que sujetarse a estas personas, porque Dios le dijo que iban a estar 70 años en cautiverio y que no iban a salir antes de eso. Entonces, claro, lo acusan de traidor. ¿Cómo va a decirnos a nosotros que vamos a ir en cautiverio, que viene la destrucción de Jerusalén? Y si no, más bien que nos está diciendo que nos sometamos. Esto como que no calza con el Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos. O sea, esto no funciona en nuestras mentes. Era algo muy diferente a lo que la mayoría de los profetas predicaban. La mayoría de los profetas predicaban muy similar a lo que se predica hoy. Empodérate, toma, apropiate. Y la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice a través de Santiago que nosotros debemos llegar ante el Señor con ruego y súplica y en acción de gracias. Es más, nos dice que hay de aquellos que dicen mañana haremos esto o aquello, porque debemos de decir si Dios quiere. No otra cosa. La palabra no nos llama a nosotros a ejercer una batalla, nos llama a postrarnos delante de Dios en completa confianza y absoluta fe de que lo que Él hace está bien y lo que Él permite está bien. Y debemos de aprender que a los que aman a Dios, que somos nosotros, todas las cosas, incluye las buenas, incluye las malas, nos ayudan para bien. No nos dice que siempre nos va a ir bien. De hecho, nuestro Señor Jesús nos dijo a nosotros: en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Bueno, eso es lo que básicamente estaba predicando Jeremías en otro tiempo y en otro contexto, y lo veían como traidor. Claro, al el ser atacado, al el ser sometido al rechazo, él se siente mal y desea renunciar, desea dejar todo botado, pero Jeremías se da cuenta de que hay un fuego interior dentro de él que no le deja renunciar. Allá lo pueden ver por el capítulo 20 de Jeremías. Él pudo ver el cautiverio, él pudo ver absolutamente todo, y no solo eso, pudo ver más allá del cautiverio, porque pudo determinar en su profecía cuándo iba a ser libre el pueblo, y eso fue lo que leyó Daniel al final de su libro cuando leyó al profeta Jeremías y vio que se estaban cumpliendo los 70 años y era tiempo de libertad de Babilonia. Así que una vez que él predica eso, queda un remanente después de que se captura a Israel y Nabucodonosor se los lleva. Queda un remanente ahí, queda un remanente en Jerusalén. Ese remanente que queda en Jerusalén quiere llevarse obligado a Jeremías a Egipto. Él no quería ir a Egipto, pero igual lo llevaron obligado a Egipto. El rey de Babilonia le había dicho a su guardia que dejara a Jeremías decidir si quería ir a Babilonia, quedarse en Israel o lo que él quisiera hacer. Eso fue lo que le dijo el rey de Babilonia a su guardia, a sus oficiales. Jeremías decide quedarse en Judá, y los del remanente, ¿qué es un remanente? Un remanente no es lo que sobra, porque la gente a veces entiende que un remanente es lo que sobra. El remanente es lo que queda porque Dios le protegió para que no pereciera. Eso es un remanente. No lo que sobra, sino lo que Dios ha protegido
y ha mantenido ahí para su reino, para su beneficio. Nosotros no somos, aunque seamos poquitos alrededor del mundo, los que prediquemos palabra y no sensacionalismo, no emocionalismo, no somos lo que sobra. Es que es lo que queda de la iglesia, no. Somos lo que Dios preserva para pasar esto de generación en generación hasta que Él venga. Eso es un remanente. Bueno, quedó un remanente en Judea y este remanente se llevó a Jeremías a la fuerza para después terminar apedreándolo por los mismos israelitas. Ellos mismos lo mataron. A Jeremías. No lo mataron los babilonios, no lo mataron los asirios, no lo mataron los enemigos, se lo mataron supuestamente los que eran su familia, los que eran su pueblo. Bueno, debido a todo esto que Jeremías como profeta podía ver a futuro, se la pasó llorando todo el tiempo. Pero no lo veamos como negativo, porque se la pasó llorando es como que estaba él renunciando, rechazando. Recordemos que él dice que había un fuego en su corazón que no le permitía renunciar, pero se la pasó llorando por el pueblo, por los que no se arrepentían. De hecho, Jesús lloró cuando vio las consecuencias del pecado, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Y todo el mundo dice, wow, cómo le amaba. Pero Jesús lloró porque, aún sabiendo él que le iba a resucitar, él lloró por cómo el pecado actuaba en las personas, cómo el pecado hace que nos alejemos, nos dividamos, nos ataquemos. Bueno, se la pasó así, derramando lágrimas, de ahí Lamentaciones, escrito por él, de ahí lo que es el libro de él, con su propio nombre, Jeremías. Un hombre que tenía un corazón maternal, que comunicó un mensaje severo, porque un mensaje de ir a prisión 70 años, de ir en cautiverio 70 años, pero con un corazón suave, dulce, casi maternal. ¿Cómo Dios usa a una persona de esa manera, con un corazón aparentemente tan suave? Y usted sabe que, como les dije al principio, ninguna persona se convirtió a la predicación de Jeremías. Ninguno. Solo uno se quebrantó. Solo uno se rindió. Solo uno se sometió. Adivinen quién fue. Jeremías. Fue el único. Jeremías le predicó a un pueblo que no se sometió, pero la prédica que él hacía lo quebrantó. La prédica que él enviaba le predicaba a él mismo. La prédica que llamaba arrepentimiento lo llevó a él a arrepentirse. Eso es muy importante, mis hermanos, para un formador. Un formador, un predicador, un maestro, debe llegar primero a un arrepentimiento genuino delante de Dios antes de poder impactar las vidas de otras personas. El problema principal que tenemos hoy en día, los predicadores, y me voy a incluir ahí, es que nos pasa la de Isaías durante los primeros 5 capítulos. Isaías andaba con un dedo señalador. Es que ustedes son como Sodoma y Gomorra, ustedes son esto, ustedes, así andaba él. Mandando a todo mundo a la perdición, porque ustedes. Cuando Isaías llega al capítulo 6 y se encuentra delante del trono grande y sublime, donde ve al Señor sentado en su trono, donde sus faldas, dice, cubrían toda la tierra, ay de mí, dice. Ay de mí, dice, que soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros. O sea, un hombre que andaba predicando, pero sin compasión. Sin compasión a ese pueblo al cual tenía que guiar a Dios, y se da cuenta de que él, al igual que los demás, está sujeto a condenación, igual que los demás. Y hay un cambio en el corazón de Isaías a partir del capítulo 6. Y cuando el Señor dice, ¿a quién enviaremos en lugar de nosotros? Él dice, heme aquí. Pero ya con un corazón diferente. Le pasó a Pedro también, impulsivo, a veces hasta soberbio, hasta que llegó un momento en que el corazón de Pedro tuvo que ser tratado a tal manera que cuando iba a ser crucificado, según la historia, no quiso ser crucificado de la manera como Jesús, sino con su cabeza hacia abajo, porque no se sentía digno de morir como Cristo.
Tenemos a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, que le decían hijos del trueno, hombres impulsivos, que no fue el apóstol del amor hasta que no pasó por el trato que tenía que pasar. Y así vamos viendo cada uno de los predicadores, profetas que hay en la Biblia. Todos empezamos mal, nos ponemos peor hasta que un día viene Dios e impacta nuestras vidas de manera tan increíble que no hay para atrás. Solo para adelante, solamente hacia la cruz, solamente a ser aserrados, a ser echados a los leones. Ya no nos importa nada. No nos importan las críticas, no nos importa si quedamos bien, si no quedamos bien, si están de acuerdo con lo que decimos o no están de acuerdo con lo que decimos, si a la gente le parecemos aburrido o no. Estamos para predicar la palabra. Pero eso nos lleva a Dios. Hasta ese punto, cuando primero lo que queríamos era quedarle bien a la gente. Que la gente se fuera emocionada. ¡Wow! ¡Qué buena prédica! Se van emocionados, se van contentos, se van tristes, se van como se vayan. Ya no es algo de nuestra competencia cuando llegamos al entendimiento de eso. Porque el Señor dice, nos toca tirar solamente la semilla. Y Él hará con la semilla lo que Él quiera que haga, y la semilla es la palabra. Si ustedes cambian sus vidas, bendito Dios, y si no las cambian, no es mi problema. Ezequiel dijo que ya yo libré de mis manos la sangre de ustedes. O sea, doy el mensaje y ustedes verán qué hacen con ese mensaje. Lo interesante es que Jeremías envió el mensaje y nadie cambió. Pero él sí, él cambió. Y eso es lo más importante de este mensaje. Cuando el mensaje nos cambia a nosotros primero. Nosotros a veces estamos tan ocupados que si la gente cambia, que si no cambia, si les gusta, si no les gusta. Y somos nosotros los primeros que debemos de estar delante de Dios diciendo, heme aquí, Señor, examíname a mí. Pero a veces andamos examinando a todo mundo y le decimos a Dios que traiga a aquella persona quebrantada de rodillas y nosotros no estamos de rodillas. Me llaman Altísimo y no me quieren enaltecer. Me llaman Señor y no me quieren obedecer, empezando por los predicadores. Cuando nuestro Señor Jesús menciona a Jeremías, lo menciona allá en Mateo capítulo 16, versos 13 al 14. Y lo menciona en este texto. Dice así: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, y preste atención por favor a cada palabra. Mateo 16, versos 13 y 14. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le hace la pregunta a sus discípulos. O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Ahí había diferencia de opiniones y ninguno de ellos parecía saber quién era realmente. Algunos tenían buenas razones para pensar que era Elías o que era Juan el Bautista, buenas razones, por la forma en que el Señor se estaba presentando. Pero la pregunta es, ¿por qué asociaron a Jeremías con nuestro Señor? ¿Será que ellos tenían alguna conexión para saber realmente qué características de Jeremías habían en Jesús o qué características de Jesús habían en Jeremías? No era posible, pero el Espíritu Santo deja ese texto para que usted y yo sí podamos entender por qué ellos se expresaron de esa manera. Algunos, Juan el Bautista. Otros decían que Elías era el profeta de gran renombre en ese momento. O sea, Elías, al igual que Moisés, es de las personas más influyentes en cuanto a la fe. Estoy hablando en el campo de los israelitas. Y Jeremías, como bien sabemos, no se convirtió nadie, solo él. Pero el Espíritu Santo nos enseña a nosotros de una manera tan extraordinaria, que por eso yo no vengo a predicar, vengo a enseñar. Son dos cosas diferentes. Si yo viera a predicar, estaría metiendo mi emoción, mi entusiasmo y tratando de que ustedes sintieran
todas sus fibras, moverse para todo lado y salir ojalá de aquí llorando. Y wow, qué bien que estuvo. Y que llegaran y me dijeran, pastor, qué buena prédica, es que hasta que me hizo sacó las lágrimas. No, yo no quiero eso, mis hermanos. Yo lo que deseo es que ustedes entiendan la palabra. Y que sea el Espíritu Santo el que les enseñe. Entonces, cuando asociamos a Jeremías con Jesús, es muy sencillo hacer la asociación. Alguien piensa, o me podría decir, ¿dónde está la asociación entre el uno y el otro? No. Jesús fue llamado varón experimentado en dolores y quebrantos. Jeremías fue llamado el profeta llorón. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar por mucho dolor también, por mucho quebranto. Pero ¿por qué ellos lo mencionan? Es que ellos no lo mencionan por ellos. Se lo dijo el Señor a Pedro, te fue revelado cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, te fue revelado por mi Padre. O sea, no hay nadie de aquí de la tierra, no es por sangre ni carne que te fue revelado, sino por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo pone eso ahí es porque Jeremías llevó su propia carga, Jeremías llevó su propio quebranto, Jeremías llevó su propio desprecio. Pero Jesús llevó su quebranto, su culpa, mi culpa, sobre sus hombros. Jesús fue varón experimentado en dolores y quebrantos por nuestra causa. Jeremías por su causa. Eso marca una gran diferencia. Pero entonces el Espíritu Santo nos deja ese texto para que podamos entender qué fue lo que pasó. Jeremías, durante el ministerio del rey Josías, que fue cuando él empezó su obra del rey Josías, un hombre bueno, un rey bueno, pero que después se torció un poquito. Porque todo hombre, no importa cuán bueno parezca, cuán bíblico parezca, si no nos cuidamos podemos torcernos. Por eso Pablo dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque podemos decir, no, ya eso no me hace nada a mí, ya estoy vacunado contra eso. Y no es cierto, es mentira. El borracho tiene que tener cuidado de no volver a caer en el alcoholismo. Porque no deja de ser borracho, solamente es un borracho arrepentido. El adúltero debe de cuidarse porque no deja de ser adúltero, porque solamente es un adúltero arrepentido. El ladrón es un ladrón. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que en cualquier momento, aquel que tiene 6,000 años de estar engañando a la humanidad y mucho más tiempo engañando a los cielos, nos puede atravesar a nosotros la trampa. Y la palabra dice, no olvidéis las maquinaciones de Satanás. Así que cualquiera de los que estamos acá no creemos que estamos vacunados para no caer. Porque en el momento que creamos eso, en el momento que menos esperemos, nos raspamos las rodillas. ¿Cuál de los que está aquí creen que necesitan completa dependencia del Espíritu Santo? Con un amén. Yo también lo creo. Pero para que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podamos depender de Él y poder ser guiados por Él, necesitamos conocer la palabra. Es la autoridad máxima que hay en la tierra, la palabra de Dios. El Señor lo dijo así: el mundo pasará, la ciencia pasará, pero mis palabras no pasarán. Trasciende este mundo, trasciende los tiempos, trasciende la eternidad, la palabra de Dios. Así fue como Jeremías inició en los tiempos del rey Josías, rey Sedequías. Y cuando Jeremías inició, después ya en el tiempo de Sedequías, quien tenía 20 años, básicamente el rey tenía 20 años, gobernaba desde los 8 años, pero tenía 20 años cuando Jeremías inició. Jeremías tenía alrededor de 21 años. Y le digo alrededor de 21 años porque no era un niño.
una edad muy parecida al rey en los tiempos que él estaba sirviendo. Y así es como inicia el texto, justamente. Una de las cosas que el rey hizo mal fue que cuando Jeremías profetizó el cautiverio de Babilonia, entonces él rompió el rollo y dijo, no, ¿cómo me va a traer esto? No me vengan con malas noticias. Aquí hay otros profetas que están diciendo que vamos a tener prosperidad, que nos va a ir muy bien, que vamos a tener mucha plata, que vamos a tener, bueno, no decía plata, pero básicamente es muy similar el mensaje, van a estar muy bien. ¿No les parece como muy parecido a la predicación de hoy en día? Y Jeremías dice, no es así. Dios dice que vamos a ir en cautiverio debido a nuestras iniquidades, que vamos a ser tratados, pero que Él nos va a cuidar, nos va a proteger, va a estar con nosotros durante el cautiverio, mientras nos estamos formando, o sea, nos estamos santificando. Es lo mismo que hoy, vivimos en Babilonia, usted voltea alrededor y usted ve Upala, puede ver Costa Rica, pero estamos en Babilonia, estamos en medio de donde hay maldad, donde hay un control del enemigo, y vivimos en medio de este mundo caído, donde la iglesia debe soportar, debe sostenerse como un remanente. No lo que sobra, sino lo que Dios sostiene. ¿Por medio de qué? De la palabra. Y la palabra nos enseña a nosotros que hay tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Que hay tiempos de sol y hay tiempos de lluvia. Que hay tiempos de alegría y tiempos de tristeza. Que hay tiempos de salud y tiempos de enfermedad. La palabra es muy clara. El Señor nunca nos ha engañado a nosotros como nos engañan las predicaciones, como en los tiempos de Jeremías, que decían, no, solo van a estar bien. Ni siquiera las personas que predican que solo vamos a estar bien, están bien. También se enferman, también tienen problemas y también se mueren. No he visto ni un solo predicador que predique prosperidad que no se muera. Y los que no se han muerto se van a morir. Y los que no se han muerto se van a enfermar. Y a los que no les sacan cosas feas, más de una vez terminan cayendo por tanto afán por el dinero y por cómo estafan a las personas a través de esto. Porque Dios no quiere ni su dinero, ni Dios quiere su casa, ni Dios quiere su carro. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Su corazón, su adoración. El Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. A tales adoradores Dios busca que le adoren. Porque su casa, su carro, su cuenta bancaria, sus hijos, su esposa, su esposo, todo le pertenece al Señor. Nada es de nosotros. Él da y Él quita. Y Job le dijo a su esposa, ¿hemos de recibir solo de Dios lo bueno y no lo malo? Sea bendito Dios en todo esto. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que dice que todo le pertenece a Él y Él hace con lo que es de Él como a Él le place. Había una vez, en una oportunidad, un grupo de hombres, dijo nuestro Señor Jesucristo en una parábola, que estaban haciendo nada, estaban de vagos, nadie los había contratado, y pasó Él en la mañana y les preguntó, ¿y qué están haciendo? ¿Por qué no están trabajando? Ya nadie nos ha dado trabajo. Bueno, está bien, yo les voy a dar trabajo. Les voy a dar un denario por día para que trabajen. Claro, aceptaron y se pusieron a trabajar. Como al mediodía, dice que pasó nuestro Señor y vio a otros. Bueno, nuestro Señor dice que pasó el dueño de la viña y vio a otros trabajando. Lo que pasa es que el dueño de la viña es Él. Sin trabajar ahí, estaban de vagos también. ¿Y por qué no trabajan? No, es que nadie nos ha dado trabajo. Entonces vengan, trabajen conmigo y les daré lo que es justo. No les dijo cuánto. Y en la tarde, ya casi al finalizar el día, vio a otros igual, que no estaban haciendo nada, y les preguntó. Entonces Él vino y les dijo, yo les voy a dar trabajo y les daré lo que es justo. Todos estaban trabajando, se terminó el día, unos estaban desde que amaneció, los otros estaban desde el mediodía, y otros llegaron como seguramente una media hora, más o menos. Una hora, media hora, 2 horas, no importa, pero
trabajar un poquitillo. Entonces el Señor, el dueño de la viña, los llama y les dice, venga para darle lo que les prometí. ¿Qué le prometió al primero? Un denario. A los del mediodía, lo que es justo. Y a los de la tarde, lo que es justo. Él empezó a pagar de la tarde para adelante, hacia atrás. A los de la tarde viene y sacó y les dio un denario. Claro, seguramente los del mediodía dicen, wow, estos trabajaron solo 2 horas, yo tengo aquí 5 horas, seguramente me va a dar por lo menos unos 4 denarios. Y el Señor sacó y les dio un denario. Y los de la mañana seguro decían, no hombre, aquí nosotros nos vamos por lo menos con 20 denarios. Y el Señor sacó y les dio. ¿Y qué hicieron ellos? Se enojaron, reclamaron. Pero Señor, ¿cómo? ¿No nos prometiste un denario? Sí, eso fue lo que les prometí, no fue lo que les di. Pero ellos entraron más tarde y me encantan las palabras de nuestro Señor. Ustedes se enojan conmigo porque yo soy bueno. Y hago con lo que es mío lo que yo quiero. ¿No les di lo justo? Mis hermanos, ese es el problema de nosotros. Que no entendemos qué es lo justo. Porque no entendemos la palabra. Porque no conocemos la palabra. Llegaron los discípulos después de haber estado predicando, haciendo milagros, y llegaron todos contentos. Señor, expulsamos demonios, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Un momentico, les dice. Bueno, no dice un momentico, yo dije un momentico. Momento. Poquito. Tantito espérense que les voy a enseñar algo. Ustedes no conocen el carácter todavía mío. Voy a enseñarles algo. No se sientan felices porque los demonios se sujetan a ustedes en mi nombre. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, en los cielos. Volviendo a los que estaban trabajando, lo justo que era la salvación. Le dio salvación a unos al principio de su vida, tal vez jovencitos, tal vez como los jóvenes que nos acompañan, tal vez a otros les dio en la adultez o tal vez a otros en la ancianidad. Tal vez a otros al principio de su vida, tal vez a otros a media vida o tal vez a otros cuando ya están muriendo. Al momento que a Dios le plació o le dio la gana. Es que eso iba a decir, entonces lo voy a decir. Al momento que a Él le dio la gana, le dio salvación y le dice, yo les di lo que es justo. ¿Qué les prometí? Salvación. Eso es todo. De ahí para adelante lo demás se llaman añadiduras. ¿Cuántos no tienen carro aquí? Levante la mano. ¿Cuántos no tienen carro? Listo. ¿Cuántos tienen carro? ¿Ve? Unos tienen, otros no tienen. Pero alégrense, porque tenemos salvación. Eso es lo más importante. Otros tienen tierra, otros no tienen. Otros son las que se quitan cuando se bañan. Otros no. Lo que quiero decir, mis hermanos, aquí lo más importante es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Jeremías, él estaba claro quién era él y para dónde iba él, pero lloraba por los que estaban al frente, por los que no se arrepentían. Pablo le dice a sus discípulos, a sus estudiantes, les dice, si yo pudiera ser anatema por mis hermanos, o sea, por su pueblo, lo sería. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, si tuviera que irme al infierno para que ustedes se salven, lo haría. Así es el amor que él tenía. Pero no era posible. Solo uno es el que puede pagar los pecados de nosotros, Jesús. Nadie más. Por mucho que usted quiera salvar a una persona, no puede salvarlo. Es Jesús el único que la puede salvar.
Ese es Jesús el único que la puede transformar. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración? Señor, ten misericordia, como has tenido misericordia de mí. Para que lo justo, que es Jesús, quien es el justo, venga a sus vidas. Para pedirle, Señor, irrumpe en sus vidas, irrumpe en sus corazones. Y así es como conocemos de Elías, conocemos de su carácter y conocemos un poquito del trasfondo de lo que significa lo que vamos a estudiar hoy. El llamamiento de Jeremías inicia así. ¿Me van siguiendo, sí? ¿Están conmigo en la historia? Por eso esto no es una prédica, es una enseñanza, es una clase. Ustedes son estudiantes y yo soy el maestro. Porque la idea es que se vayan con la idea correcta de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y en Jeremías 1, en el verso 1 dice así: las palabras de Jeremías, ya sabemos quién era Jeremías, su vida, ¿lo conocemos? ¿Estamos claros quién es él? Hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anot, en tierra de Benjamín. Pastor, ¿y ese Hilcías quién es? Pues el papá de Jeremías, ahí lo dice. No, es que eso no es tan importante. Lo importante es que este Hilcías fue el que se encontró el rollo de la ley y se la llevó al rey. Eso es lo importante. Y el rey Josías tomó el rollo y empezó a hacer una serie de cambios importantes dentro de la idolatría que había en Israel. Por eso es importante que las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anot, en tierra de Benjamín. Que ve que importante que cada palabra debemos de tomarla en cuenta, cada nombre. Este descubrimiento de la ley trajo una renovación a Israel, completa, de adoración, de servicio, todo. Y esa ley a la cual se está refiriendo, que trajo una renovación cuando fue encontrado, esa ley se conoce como la palabra. ¿Qué trajo un cambio? ¿El rey? Bueno, no. ¿Qué trajo un cambio? ¿Jeremías? No. ¿Qué trajo un cambio? La palabra. Claro, en los tiempos de Jeremías se estaba refiriendo a los escritos de Moisés. Cuando Jesús estaba hablando se refería al Antiguo Testamento. Pero en este momento está hablando de la Torá. Eso fue lo que se encontraron. Lo que hoy en día la gente dice que no vale, que la ley pasó de moda, que la ley no es para nosotros, que eso era para los israelitas. Eso fue lo que cambió a ese pueblo. Empezó a cambiar en los tiempos de Josías. Empezaron a adorar de manera correcta. Entonces en ese tiempo, el rey Josías, en ese tiempo cuando se da eso, dice el verso 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el 13º de su rebaño, ¿verdad? De su reinado. Josías tenía 22 años, Jeremías 20. Y es importante esto, lo de la edad. Porque la gente cuando escucha que se le dice, ejemplo, a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, al haber desconocimiento de la palabra, entonces piensan que Timoteo tenía unos 12 años, 17 años. Algunos lo llevan hasta los 8 años y Timoteo tenía 38 años. Cuando habla de la juventud, está hablando de la inmadurez. Cuando la Biblia habla de jóvenes y niños, a veces habla literal, a veces habla de la inmadurez. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, la gente se lo imagina como un bebito chiquito, o tal vez jovencito como uno de nuestros niños, pero un muchacho de unos 20 años, que podía rebelarse contra ese hombre de casi 100 años, o de más de 100 años, mejor dicho, porque lo tuvo a él cuando tenía 100 años, más 20, 120 años. Era muy fácil agarrar a ese anciano y tirarlo contra las ramas y dejarlo ahí botado. Pero no lo hizo, él se subió, y digo se subió a ser sacrificado porque era un joven que entendía lo que estaba pasando, pero también amaba a Dios. Entonces a veces se habla de la fe de Abraham y no ponemos por aprecio la fe de Isaac.
quien tenía 20 años, fuerte, joven, con un anciano. ¿Ve qué importante? Jesús dijo, si yo quisiera, le dice a Pedro, si yo quisiera, cuando Pedro viene y saca la espada, le corta la oreja a Malco para defender a Jesús, le dice, si yo quisiera, le pediría al Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles. 72,000 poderosos ángeles. Quiero ponerlos en contexto del poder de los ángeles. Al final de los tiempos, dice la palabra de Dios que en las 4 esquinas de la tierra hay 4 ángeles, uno en cada esquina. Y que esos van a ser sueltos para destruir la tierra. 4 ángeles. Están esperando a que el Señor le diga, es tiempo de desatar la ira. ¿Cuántos ángeles? ¿Y cuántos podían enviar a defender a Jesús? 72,000. ¿Y sabe cuántas personas estaban ahí con Jesús arrestándolo? Una compañía de soldados que eran de guardias del templo, que eran 600, más una muchedumbre, un poco de ancianos, y tenían que enfrentarse, si Jesús quería, a 72,000 poderosos ángeles. Si yo quiero, dice, el Padre enviaría eso. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las profecías? Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que conocer la palabra. No podemos andar hablando por hablar y tirando mensajitos livianos y cambiando el verdadero sentido de la palabra. Jeremías tenía 20 años. Y cuando Jeremías tenía 20 años, dice el verso 3, le vino también en días de Joacim, el rebelde, o sea, el rey rebelde, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. O sea, vino en tiempos de cautiverio, le vino palabra a Jeremías diciendo, dice el verso 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Están disfrutando el mensaje? Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Están entendiendo el mensaje? Son dos cosas diferentes. Disfrutando es que usted diga, qué bonito. Entendiendo es porque el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones. Y eso es lo justo. Es lo que Dios prometió a los que Él ama. A ustedes, dice, les fue dado entender, le dijo Él a sus discípulos. A ellos no. A los fariseos no. A ustedes sí. Entonces, si usted está entendiendo, deberíamos de iniciar por decirle al Señor, gracias Señor, porque estoy entendiendo tu palabra. ¿Sabían ustedes que eso es una bendición? ¿Sabían ustedes que eso se lo desean los eruditos más elevados que se puede encontrar usted muchas veces alrededor de este planeta en cuanto a Biblia? Gente que la maneja al dedillo como los fariseos, pero no la entiende. La repite, la interpreta a su manera, pero no la entiende, porque el entendimiento viene por medio del Espíritu Santo. Y no porque yo me diga sacerdote o pastor, tengo entendimiento del Espíritu Santo. El entendimiento del Espíritu Santo viene porque Dios se lo da a quien Él quiere, en la medida que Él quiere y como Él quiere. Pregunta: ¿estamos entendiendo el mensaje de hoy? ¿A quién hay que darle las gracias? A Dios, al Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu tenemos que darle gloria por entender. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿De quién estaba hablando? De Jeremías. O sea, le está diciendo, desde que antes usted naciera, desde que antes usted siquiera supiera que existía yo, ya yo lo había escogido. ¿Sabe desde cuándo usted está en la mente de Dios? En el corazón de Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera había nacido. Es más, ni siquiera había dado el primer pecado. Y ya Dios había pensado en usted y en mí. Y desde ahí dijo, voy a dar por provisión al Cordero que puede quitar el pecado del mundo. No hemos hecho nada para merecerlo.
No es por lo bueno que nos comportemos ni cuán santos seamos, es porque a Dios le dio la gana. Y quiso hacer con lo que es suyo lo que a Él le place. Y debemos de gozarnos porque tenemos entonces nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todos los dones que podamos tener, predicar, cantar, lo que sea, estos son añadiduras. Lo más importante es que el Espíritu de Dios selle nuestros corazones para salvación. Desde antes, dice, desde antes te di por profeta a las naciones. Claro, entonces Jeremías, ¿se acuerda lo que le pasó a Isaías? Lo que acabo de decir. Ustedes son culpables. Usted es culpable, usted es culpable, usted es culpable. Usted es culpable. ¿Sabe qué dice una persona cuando le dice a todo el mundo usted es culpable? Usted es pecador, usted es borracho, usted y usted. ¿Sabe qué está diciendo? Yo no. Yo no. Usted sí, yo no. ¿Cómo dijo Pedro? Ellos, Señor, te van a dejar. Yo no. Ellos se van a escandalizar. Yo no. Había un hombre, dice el Señor, que orando consigo mismo decía, gracias Dios porque oro, porque diezmo, porque ayuno. No como este. Qué horror. Así era como andaba caminando Isaías. Ustedes. Y vino el Señor y se presentó delante de él. ¿Y qué hizo Isaías? Ay de mí, que soy hombre muerto. Claro, el Señor le dice, te vi como profeta de la nación y se sabe cuál es la exclamación de él. ¿Qué es lo que él dijo? ¡Qué carga, Señor! Ahora sí, dame el poder, me apropio de todo el poder, me apropio de tus promesas. Señor, yo voy a tomar el control y voy a decretar sobre este pueblo. Hizo eso Jeremías. ¿Sabe qué dijo? Ay, Señor Jehová. Oiga, yo me lo imagino a él en un puro temblor. Ay, Señor Jehová, ay, Jehová. Así lo dice ahí. Ni aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Cuántos años tenía? 20. ¿Qué está diciendo? Soy maduro, no sé, no conozco. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a predicar? Y me dijo Jehová, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Contigo estoy para librarte, dice Jehová. Voy a hacer varias preguntas. Tal vez no tantas. Tal vez una. Tal vez dos. Pero voy a empezar por la primera. ¿Lo libró de la muerte? Dios libró de la muerte, de que muriera durante los tiempos de cautiverio a Jeremías. No, fue apedreado por su propio pueblo. Entonces, ¿a qué se refería el Señor? Cuando dice, yo estoy contigo para librarte. ¿Cómo le dijo él a los discípulos? Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque cuando el Señor nos salva, nos hace libres. Libres de condenación. Libres de la condena eterna. Seguimos caminando por este mundo. Tal vez nos apedree nuestro pueblo. Tal vez nos apedree nuestra familia. Tal vez nos apedreen nuestros hermanos de la iglesia. Tal vez nos apedreen los pastores. Tal vez nos menosprecien como a Jeremías, que le predicó a todo el mundo, le enseñó a un montón de gente y nadie le hizo caso. Solo uno se convirtió con su corazón. Solo uno. ¿Quién fue ese uno? Jeremías. Vuelvo al pastor José Garmendia, antes del otro texto. ¿Qué les parece? El Señor me llama a mí.
me pone a su servicio. Esto fue lo que me leyó ese hombre que llegó. Ay, Jehová. He aquí no sé hablar, porque soy niño. Eso fue lo que yo decía en mi corazón. ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué voy a decir? Yo no sé nada. ¿Qué voy a enseñar? O sea, ¿qué? Que yo sé que está Adán y Eva. Y eso es todo. Voy a andar diciendo que está Adán y Eva en el huerto y que pecaron y que hasta tontamente que se comieron una manzana, porque no fue una manzana, fue un fruto que no era la manzana. Que no lo describe la Biblia. O sea, ¿qué voy a decir? Y él, igual que Jeremías, dijo: no digas que soy un niño, porque de todo lo que te envíe, a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Pero ¿sabe qué ha pasado cuando predico la palabra? Igual que a Jeremías, igual que a cualquiera que predique palabra, lo señalan, lo acusan. No debe extrañarnos a nuestro Señor Jesucristo, por eso lo crucificaron, porque predicó palabra. Y dice que lo que hicieron con Él lo harán con nosotros. Así que mis hermanos y mis hermanas, ustedes están aquí discipulándose, igual que el Señor Jesucristo, ustedes van a llevar el mensaje. Pero no los van a abrazar, no los van a besar, los van a rechazar, los van a acusar, los van a decir que son religiosos, que son cuadrados, que son exagerados, que tengan una mente más abierta, que no sean tan ridículos, tratándolos suavecito. No esperen, mis hermanos, que la gente los reciba con los brazos abiertos. Pero ¿sabe quién los va a recibir con los brazos abiertos? Nuestro Señor Jesucristo, porque nos dio lo que es justo. Igual que a mí. Igual a ustedes. ¿Tropezamos? Sí, claro que sí. Después de que el Señor nos trajo a su rebaño, ¿cuántos han pecado? Todos, ¿verdad? Nos hemos raspado las rodillas, algunos más que otros. Pero no hay nadie que pueda decir: no, Señor, me salvaste y no me volví a equivocar. Y voy a cambiar ese equivocar, pecar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes de los que están aquí dicen: Señor, tú me salvaste? ¿Y han pecado? Entonces están destituidos de la gloria de Dios. No, no es eso, ¿verdad? Porque el Señor dijo: alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Es la misericordia de Dios. Eso fue lo que Jeremías experimentó. La salvación y misericordia de Dios. Todo el pueblo lo rechazó, pero Dios lo recibió. Aleluya, así es. Aleluya. Aunque el mundo me desprecie, dijo el Señor, aún si tu padre y tu madre te dejaren, ahí estaré yo. ¿Quién dice amén? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí te he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Hermanos, ¿les evitó el cautiverio lo que predicó él? No, porque no es eso lo que estaba destruyendo. Estaba destruyendo las obras de Satanás en el mismo Jeremías. Cuando Jeremías dijo: ya no voy a predicar de él, no voy a hablar más de él, me voy a alejar de él, dijo: hay un fuego que arde en mí, que no me lo impide, porque tú me enamoraste, tú me sedujiste y yo me dejé seducir, porque yo perdí y tú ganaste. La palabra de Jehová dijo a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo: bien has visto, porque yo me apresuro para poner mi palabra por obra. Cierro aquí. La otra semana, igual que José, seguimos con la otra parte de este mensaje. La otra quincena vamos con la segunda parte, que va a ser la olla de agua hirviente, y después vamos a hablar de la olla de sopa.
Pastor, ¿pero qué nos va a enseñar cocina? Pues sí. Vamos a cocinar y a comer la palabra. No vengo a emocionarlos, no vengo a hacer una fiesta, yo vengo a Upala, a Bijagua, para que ustedes aprendan palabra. Y eso es lo que ustedes deben de llevarse, palabra. Oremos, mis hermanos. Padre santo y bueno, Señor, gracias por el mensaje, Señor, que pusiste a través de Jeremías, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la fluidez que nos da, Señor, para entender y para enseñar a través del Espíritu Santo, Señor, porque eso viene de ti y no de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por poder atesorar. Y te damos gracias por poder aprender, Señor, que no es porque nos vaya bien o mal en esta tierra es que estamos bien delante de ti, sino por ser aceptos a través de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque eso es misericordia, Señor, es gracia, Señor. No hay que lo compre. Es gratis, Señor, para nosotros, pero para ti fue muy costoso, porque costó tu vida, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, los que están acá y los que van a escuchar este mensaje. Bendícenos a todos de regreso a casa, Señor. Gracias por el clima tan hermoso que experimentamos, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque mientras la gente se atormenta, Señor, tú tienes todo trazado para nosotros. Porque a los que te amamos, Señor, lo dices tú mismo a través de nuestro hermano Pablo, todo nos ayuda para bien. La gloria, Señor, es para ti, desde ahora, desde antes, por siempre y para siempre. Nos arrodillamos, nos postramos delante de ti, y como dijiste, que en tu nombre toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que eres el Señor. Hoy nosotros aquí, Señor, en el Salmo 23, en esta iglesia decimos, Señor, que tú eres nuestro Señor. En tu nombre santo. Amén.